¿Qué tal, iglesia? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal si nos ponemos un momento de pie para leer juntos la escritura y poder orar que el Señor pueda hablarnos esta mañana? Así que te voy a invitar que allí de pie puedas ir conmigo a Romanos capítulo 13 y voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Puedes leer en pantalla también conmigo si quieres seguirlo allí, ¿verdad? Y vamos a ir a la de 3 juntos para que podamos, como en coro, ¿verdad?, leer la escritura. Dice aquí: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resista la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Ahí de pie vamos a orar juntos. Gracias, Jesús, porque hoy creemos, Señor, que tú estás en este lugar. Hoy creemos que tú reinas en medio de nosotros. Y te invitamos, Señor, a que tu reino venga, se manifiesta aquí en la tierra. Enséñanos hoy, Señor, a poder vivir como iglesia, como una comunidad que practica el amor. Aquí, Señor, en la ciudad, Padre, en todo lugar que vamos, practicamos el amor, Señor. Hacer una comunidad que refleja tu justicia en la tierra. Hacer una comunidad que confía en ti, que tú estás por encima de cualquier plan, de cualquier orden terrenal. Tú estás por encima de todas las cosas, Señor. Y hoy oramos también presentando todo lo que está en nuestro interior, Padre, toda ira, toda violencia, Señor, toda frustración, la entregamos delante de ti para que podamos confiar plenamente que tú tienes el control de todas las cosas. Transfórmanos y enséñanos a vivir como Jesús vivió, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos hables profundamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Quiero continuar este día hablando acerca de esta serie que titulamos Mi reino no es de este mundo, y donde hemos estado hablando cómo Jesús nos enseña a cómo vivir en medio de diferentes tensiones políticas, en medio de diferentes dificultades sociales, ¿verdad? Entendiendo que la iglesia es llamada a poder vivir una vida diferente, una vida de testimonio que exprese el reino de los cielos en medio de diferentes dificultades, ¿verdad? Como bien decía en semanas anteriores, pero repito por si alguien está tal vez por primera vez, cuando la iglesia y la Biblia nos habla acerca de cómo vivir en medio de la tensión política, no se trata de que alguien te tenga que decir que vota por este, vota por lo otro, es el candidato de Dios. Para nada se trata de eso, ¿verdad? Sino se trata de que en medio de que cualquier pueda tener sus diferentes pensamientos e ideas, reconozcamos que tenemos un solo Señor que está por encima de todo y que nos llama a vivir de acuerdo a su reino en medio de la sociedad. Y entonces hoy vamos a continuar hablando acerca de ello a través de este pasaje. Y el día de hoy titulé este mensaje Entre la espada y la cruz. Di conmigo: entre la espada y la cruz. Y quiero tocar este pasaje de Romanos 13, que para mí es un pasaje que se ha tergiversado constantemente en la iglesia. Se ha usado para manipular masas, se ha usado para expresar mentiras en nombre de Dios, y por eso es para mí importante que podamos entenderlo bien, profundizar y aprender cómo nos está guiando a vivir como iglesia en medio de esta tensión. Mientras escribía, yo me ponía a recordar de un momento en el que yo me sentía como bien enojado con los policías, no sé por qué. Creo que me tocó muy seguido que diferentes momentos me tapaban la calle, me decían: por aquí no puede pasar, tiene que pasar por aquí. Y no sé si a alguien le ha pasado que de repente con una instrucción tan sencilla se le quiere salir el diablo.
y se quiere bajar y decirle, ¿cómo que me vas a decir por dónde me voy a ir? Quitarle el cono y meterse uno. ¿Le ha pasado a alguien algo así? Pero miren, la realidad es que la relación con la autoridad de por sí ya es tensa normalmente, con cualquier tipo de autoridad, ¿verdad? Autoridades en la iglesia, en el trabajo, pero cuando se trata de autoridades civiles, es como que entra todavía la mayor tensión. Hay personas que tal vez le empiezan a tocar un poquito el tema de la política o el gobierno y les sale todo el diablo ahí. Se les empieza a salir un montón de insultos, enojo, furia, ira, y hay como ese odio interno, si somos honestos, esa violencia interna que sale a relucir cuando hablamos de nuestra relación con las autoridades civiles. Y la escritura, Pablo en este caso en Romanos, quiere enseñarnos cómo debe ser la relación de la iglesia con las autoridades que están aquí en la tierra. De hecho, es interesante que ese ha sido uno de los temas más tocados por todos los filósofos. En los tiempos de Pablo, ya los griegos habían escrito muchos tratados acerca de cómo debía ser lo que los gobernantes debían hacer y cómo los ciudadanos debían relacionarse con los gobernantes. Y Pablo está también aquí respondiendo a los diferentes pensamientos filosóficos que habían en su época, mostrando algo distinto basado en el Evangelio de Cristo, y que hoy nosotros también tenemos que reflexionar de cómo somos como iglesia llamados a vivir en esta tierra, que aunque nuestro reino no es de este mundo, pero vivimos bajo las estructuras gubernamentales terrenales que nos rodean. ¿Estás conmigo? Entonces quiero hoy por eso entrar a este pasaje y que lo podamos un poco descifrar, lo podamos un poco desmenuzar para entender qué es lo que nos quiere enseñar. Yo te decía que Romanos 13 es un pasaje que en la historia ha sido usado incorrectamente, ha sido usado mucho para manipular. Muchos dictadores en la historia tomaron este pasaje para decir, Dios me escogió a mí como el gobernante, por lo tanto tienes que someterte a mi autoridad, tienes que hacer lo que yo te digo porque la Biblia dice que te sometas a la autoridad porque fue escogida por Dios. Y esa es una mala interpretación. Lamentablemente también muchos cristianos en la historia tomaron este pasaje para justificar acciones violentas y guerras. Porque decían, bueno, la palabra dice que Dios dio la espada al gobierno para hacer su voluntad, y bajo una mala interpretación justificaron matanzas, justificaron violencias en nombre de Dios, que tampoco tiene que ver nada con el carácter que Cristo nos moldea y nos enseña. Muchos predicadores usan este pasaje para señalar en nombre de Dios supuestamente cuál es el candidato de Dios o cuál es el presidente de Dios, cuando realmente nunca se ha tratado de eso este pasaje. Y también lamentablemente muchos presidentes, muchos gobernantes en Latinoamérica y en otras partes del mundo quieren agarrar este pasaje para manipular a las masas de la iglesia, exigiéndoles una obediencia ciega, exigiéndoles un sometimiento sin pensamiento, que tampoco es lo que Pablo nos está enseñando. Y por eso para mí es importante que lo podamos leer. Y el error principal que surge de hacer esas interpretaciones incorrectas es tomar estos 7 versículos aislados de toda la Biblia y más pequeño de Romanos y de Romanos 12, que eso es contexto inmediato. Como si Pablo en 7 versículos estuviera escribiendo un tratado universal y filosófico de cómo es la relación iglesia-estado, cuando es mucho más complejo que eso. Y no podemos leer el texto sin los matices necesarios. Así que te voy a invitar a que me puedas acompañar con mucha atención. ¿Está bien? Sí, ¿estás listo? Ahora, Romanos 13, del 1 al 7, no puede ser entendido fuera del contexto de Romanos y fuera del contexto más inmediato de Romanos 12 y lo que le sigue. Y rápidamente para entender, Pablo en el libro de Romanos viene hablando una exposición profunda acerca del Evangelio en los primeros 11 capítulos, y a partir del capítulo 12, él empieza a dar las aplicaciones que deberían surgir de haber comprendido el Evangelio. Entonces, entre estas aplicaciones en el 12, él viene hablando de cómo la iglesia debería ser una comunidad que aprende a vivir en amor, no pagando mal por mal, no vengándose por su propia mano, sino aprendiendo a pagar el mal con bien. De hecho, quiero leer un poquito atrás. Romanos 12:14 dice, son parte de las instrucciones antes de llegar a este punto. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan.
Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Y el verso 17 aquí es importante, dice: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, ¿qué dice? Nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Inmediatamente después de esto es que Pablo empieza a hablar acerca de someterse a las autoridades. Por lo tanto, no tiene que entenderse esta parte como algo aislado de lo que él ya viene hablando. Es una aplicación práctica de cómo la iglesia, en medio de un orden civil, en medio de una ciudad, va a dar testimonio de esta vida de amor, de esta vida de amor sacrificial, de esta vida que no toma venganza por sí mismo, sino que confía que Dios tiene los mecanismos para poder hacerse cargo de las cosas. Y es solamente así que podemos entender este pasaje e interpretarlo bien. ¿Me sigues? Entonces vamos a ver hoy 3 puntos que quiero destacar de esta lectura de Romanos 13, de 1 al 7. El primer punto que Pablo está destacando es que la autoridad terrenal está sometida a la autoridad de Dios. Di conmigo: la autoridad terrenal está sometida a la autoridad de Dios. Dice el verso 1 y 2: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resista la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. ¿Está bien? Mira, el primer error que a veces se comete cuando se lee este texto es creer que porque dice que no hay autoridad sino de Dios, eso significa que Dios decidió quién está gobernando, o que Dios eligió quién es la persona que está gobernando, como que hubiera un candidato correcto de Dios y otros que no son de Dios. Y no se trata de esto. Este pasaje, cuando lo leemos correctamente, no está diciendo que Dios escogió a una persona. Lo que está diciendo es que Dios aquí en la tierra estableció un orden cívico, una estructura de gobierno, más allá que la persona que está en la estructura. Y eso es importante porque mira, en el contexto que sucedía, Romanos fue escrito un poco después de que en la ciudad de Roma habían expulsado a todos los judíos, porque se habían levantado en contra del gobierno, se habían levantado como revolucionarios, y el gobierno agarró y expulsó a todos los judíos. Entonces había como que ya cierta tensión. Bueno, si los cristianos, que en aquel tiempo eran considerados una secta de los judíos, se comportan igual que los judíos, es como, ¿qué van a hacer y en qué momento los corremos también? Entonces Pablo está respondiendo a aplacar como esas tendencias revolucionarias violentas que podrían tener muchos cristianos, mostrando que el cristianismo, aunque vive bajo el reino de Dios, no significa que eso implique que viven en una anarquía aquí en la tierra. ¿Me explico? O sea, de hecho, el decir que Pablo les está diciendo que Dios mismo estableció la estructura de gobierno, por más imperfecta que sea, es que nos muestra también que Dios entiende que es mejor un gobierno imperfecto que no tener ningún gobierno. O sea que la humanidad estaría todavía peor si no tuviéramos ningún gobierno y si pensáramos que el cristianismo se trata de una anarquía o una rebelión contra los gobiernos. Pablo está diciendo, no, Dios estableció el orden de autoridad. Dios mismo es el que permite que haya autoridad en la tierra, y eso es a lo que se refiere, pero nunca está diciendo de que Dios escoge quién es la autoridad. Más bien, cuando vemos aún la historia bíblica, nos damos cuenta que muchos reyes surgieron por violencia, por rebeliones. Muchos reyes surgieron por problemas familiares, por divisiones.
Y Dios no fue que estaba él escogiendo quién iba, quién no, quién sí, quién no, sino que en medio de todo esto habían reyes que se levantaron y la historia iba moviendo todas las cosas, y Dios no fue el culpable de que este fuera el rey y este no. De hecho, aún el mismo Hitler, él tomó este pasaje para decir: Dios me escogió a mí para ser el gobernante de Alemania. Y yo creo que tal vez hoy, por un poquito de sentido propio, podríamos pensar que Dios no escogió a esta persona para ser el gobernante. Lamentablemente también muchos pastores en Alemania, al tomar este pasaje y escuchar a Hitler, dijeron: Hitler es el escogido por Dios. Y la iglesia se alió con él, considerando que Dios había escogido a este hombre para traer el orden a la nación, para traer el gobierno de Dios a la nación, y después darse cuenta que se habían aliado con un montón de atrocidades e injusticias. Entonces, lo que realmente el pasaje está diciendo no es que Dios escoge quién está gobernando, sino que Dios ha permitido una estructura de gobierno en medio de las naciones, y sobre todo que Dios está encima de esas estructuras. Ahora, entonces, si una persona llega y te quiere decir que Dios le ha revelado que este es el candidato de Dios, que este es el escogido, que este es el de Dios y los otros no, yo quiero decirte, eso no tiene nada que ver con lo que la Escritura está diciendo. Si alguien profetiza que este es el escogido por Dios para gobernar, puedes omitir toda esa profecía, porque no se trata de eso. No se trata este pasaje de pensar cuál es el candidato de Dios. Más bien, en la realidad, la mayoría de las veces ninguno es de Dios. Pero lo que está diciendo el pasaje es que hay una estructura y que el cristiano está llamado a vivir dentro de esa estructura. James Dunn, que es uno de los principales comentaristas de Romanos, escribe y dice: el cristiano vive en dos órdenes: el civil, que mantiene el mundo en pie, y el divino, que anuncia su redención. Y la tensión entre ambos define la misión cristiana. O sea, tú y yo estamos viviendo aquí en medio de dos reinos: el reino de Dios, pero el reino de Dios no se salta la estructura que existe en el mundo, sino que nos enseña cómo vivir como ciudadanos del reino dentro de la estructura. ¿Sabes que incluso yo te decía que muchos líderes manipulativamente han tomado esto para decir: yo soy el escogido de Dios? Pero más bien, cuando Pablo escribe estas palabras, él, más que darles más autoridad o más poder a los gobernantes, está socavándolos, poniéndose en su verdadero lugar. Porque el César romano, él mismo se decía el elegido de Dios, el hijo de Dios. No consideraban que había ninguna autoridad por encima de ellos, más bien se consideraban casi dioses. Y cuando Pablo escribe y dice: toda autoridad está puesta por Dios, lo que está haciendo es: mira, César, ustedes creen que son los que tienen todo el poder y todo el control, pero hasta ustedes que están sometidos por Dios. Él los agarra y, en vez de divinizar su legitimidad, lo que hace es ponerlos en el lugar que es debajo del poder de Dios. Entonces, no se trata de una persona, se trata de una estructura, ¿verdad? Y la instrucción que Pablo le da a la iglesia es: sométanse. Esta palabra someterse, lo que literalmente significa es colocarse bajo el orden o alinearse con la estructura. Entonces, nuevamente, no se trata de seguir ciegamente a una persona, no es obedecer cualquier cosa que un gobernante te diga, es entender que vivimos en una estructura de gobierno y que tenemos que respetar esa estructura y vivir bajo ella. Pero también sería otro error muy grave decir que creer que someterse a la autoridad significa que si una autoridad viene y te pide algo contrario a la voluntad de Dios, tú tengas que hacerle caso. Eso es un error. Si un líder, si un jefe de trabajo, si un gobernante te dice y te pide: mira, ¿sabes qué? Firma aquí y pon tu firma, pues, aunque sabes que tal vez es algo corrupto, es algo engañoso, injusto, y dice, pero tú dices: pero tengo que someterme porque es mi autoridad. No es así. Este someterse es a una estructura siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como hijos de Dios no podemos participar de obedecer a prácticas injustas. No podemos participar de obedecer a actos corruptos en el mercado laboral, en la economía, porque estaríamos yendo en contra totalmente de lo de Dios. Entonces, este sometimiento es limitado. Es someterse a la estructura gubernamental siempre y cuando no esté violando las cosas de Dios. Cuando los apóstoles fueron llevados y les pedían por el gobierno callarse y dejar de hablar de Jesús,
ellos respondieron una frase que tiene que guardarse en nuestro corazón. Está en Hechos 5:29, si lo podemos poner. Dice que los apóstoles fueron llevados delante de las autoridades, pero ellos les respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y puedes decirlo conmigo: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Someterse a la autoridad no significa que tengas que hacer ciegamente todo lo que te piden. Si viola el corazón de Dios, nosotros obedecemos a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces no es ciegamente, es vivir de acuerdo a lo que el Señor dice. Ahora, pero otro aspecto importante también de qué significa someterse es obedecer siempre y cuando esté de acuerdo con la voluntad de Dios, y que cuando no lo esté y yo desobedezca por seguir a Dios, tengo que estar de acuerdo en acatar las consecuencias que me pongan. ¿Qué quiero decir con esto? Si en tu trabajo te están pidiendo hacer algo ilícito, algo injusto, algo corrupto, tú no puedes obedecer esa instrucción, tienes que obedecer a Dios antes. A veces la consecuencia va a ser que te saquen de ese trabajo. Y someterse es estar de acuerdo que si esa es la decisión que toma la autoridad, por someterme a Dios, voy a acatar la consecuencia que a mí me corresponda. ¿Me explico? Para mí, personas que encarnan fuertemente este principio fueron los mártires de la iglesia primitiva. En los primeros siglos de la iglesia, este gobierno de Roma comenzó a perseguir a la iglesia, y muchos de los líderes cristianos fueron asesinados violentamente, entregándolos a los animales, quemándolos vivos, crucificándolos y diferentes formas. Pero me encanta cómo Romanos 12 habla que la comunidad cristiana debía ser una comunidad que no paga mal con mal, sino que paga mal con bien, que a sus perseguidores les da de comer, que a sus perseguidores les da de beber. Porque muchas de las narrativas de todos estos mártires dicen que los líderes predicaban el evangelio, no adoraban al César, aunque sabían que la orden cívica era que si no adoraban al César podían entrar en pena de muerte, pero ellos estaban diciendo: yo no voy a adorar al César y me someto a la pena que el gobierno diga. ¿Me explico? Entonces, a veces que estaban estos líderes en sus casas y llegaban los soldados romanos, ellos sabían que llegaban para llevárselos y matarlos, y decían: bueno, pasen. Los mismos líderes cristianos les servían de comer, les servían de beber, los invitaban a la mesa y decían: bueno, antes de que me lleves a matar, tranquilo, come, bebe y ya nos vamos, ¿verdad? Y mucha gente fue impactada por esta vida de sometimiento, pero ellos fueron y nunca violaron la ley del Señor, pero se sometieron a la consecuencia que eso implicó. Entonces, seguir la voluntad de Dios va muchas veces a implicar perder trabajos, perder posiciones en organizaciones políticas, perder posiciones también en el lugar en el que estoy, perder dinero, porque si tal vez están pidiendo un contrato con hay cláusula injusta, uno debería decidir no participar de esa injusticia, aunque implique perder el contrato y perder dinero. Pero nosotros obedecemos a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¿Cuántos que están de acuerdo con eso? Quiero decirte hoy, la iglesia puede obedecer las leyes, pero no puede bendecir la injusticia. Respetamos la ley, pero denunciamos la violencia, denunciamos la corrupción, denunciamos la mentira. Esa es la forma en la cual la iglesia vive y se somete a la autoridad. ¿Estamos con eso? Entonces, no se trata, repitiendo, de una persona, se trata de una estructura en la cual vivimos siempre y cuando no viole la voluntad de Dios. El segundo punto que toca este pasaje es que la autoridad sirve a Dios solo cuando está sirviendo al bien. La autoridad sirve a Dios solo cuando está sirviendo al bien. Y déjame explicar esto. Vamos a leer los versos 3 y 4. Dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador. Y si quieres ahí tu Biblia, circula la palabra vengador, que castiga al que practica lo malo. Déjame explicar esto. De acuerdo a Pablo, la función de todo gobierno humano es simple. El gobierno debe proteger el bien y castigar el mal. Eso es para Pablo la función del gobierno. Un buen gobierno para Pablo, aún Roma, es un gobierno que protege el bien y castiga el mal. Ya temas de desarrollo económico, crecimiento, políticas públicas, para él eso está como en segundo lugar. Mientras el gobierno esté protegiendo el bien y conteniendo el mal, Pablo lo llama es un ministro de Dios, un siervo de Dios. Está sirviendo los propósitos de Dios. ¿Me sigues? Ahora, pero un error que podemos cometer en esta interpretación, que también muchos líderes políticos abusivamente han tomado, es considerar que cualquier gobierno es siervo de Dios, y no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que mientras el gobierno esté cumpliendo su función de contener el bien y castigar el mal, está sirviendo los propósitos de Dios. Pero cuando el gobierno deja de hacer eso y en cambio hace lo contrario, proteger el mal y castigar el bien, deja de ser un siervo de Dios. Históricamente, Pablo escribe el libro de Romanos mientras el emperador Nerón era el gobernante de toda Roma. Y este emperador, aunque imperfecto, idólatra y todas las prácticas que tenía en aquel tiempo, mientras Pablo escribe Romanos, podríamos decir que tenía un gobierno más o menos justo. Estaban buscando que las ciudades se desarrollaran, protegiendo el bien y castigando el mal. Seguro tenían una que otra corrupción y todo, pero en la mayor medida se estaba buscando todo ello. ¿Me sigues? Entonces Pablo en ese entorno, en ese contexto, llama al gobierno de Nerón un servidor de Dios. Estaba sirviendo a los propósitos de Dios, pero no es una regla universal que siempre el gobierno es un servidor de Dios, porque de hecho, unos cuantos años más adelante de que Pablo escribiera Romanos, Nerón cambió por completo su gobierno. En lugar de ser un gobierno que buscaba la justicia, que estaba cuidando los entornos, se volvió un gobierno opresor, perseguidor, que empezó a perseguir a la iglesia cristiana sin motivo, y no solamente a la iglesia, sino que empezó a oprimir las ciudades, empezó a oprimir las naciones que tenían bajo su orden, y se volvió un gobierno totalmente diferente. De hecho, después de Romanos, se escribe el libro de Apocalipsis. ¿Me sigues aquí? Donde el autor de Apocalipsis, al mismo gobierno de Nerón, ya no lo llama un siervo de Dios, sino que lo llama la bestia. Cuando Apocalipsis está hablando de la bestia, se está refiriendo a este gobierno de Nerón, que se volvió un gobierno destructor, un gobierno opresivo, un gobierno que estaba caminando a favor de la injusticia, enriqueciendo corrupta e injustamente a las personas que servían a su gobierno de injusticia, y un gobierno que un momento fue llamado siervo de Dios, en otro momento fue llamado la bestia. Y lo que quiero decir con esto es que no podemos creer ciegamente que todo gobierno sigue a Dios. Para Dios, aún con sus imperfecciones, un gobierno le está sirviendo cuando protege el bien y contiene el mal. Pero cuando el gobierno deja de proteger el bien y se alía con la injusticia, se alía con la maldad, deja de ser un siervo de Dios para convertirse en una bestia, para convertirse en un sistema de opresión, en un sistema de destrucción. Entonces, un gobierno es siervo de Dios siempre y cuando sirva al bien y castigue al mal. Ahora, y aquí entra entonces un punto muy importante. Este castigar el mal, que Pablo lo llama un vengador, tiene todo que ver con lo que Pablo está hablando en el capítulo 12. Él dice, nosotros como cristianos no somos llamados a tomar venganza por nuestra propia mano. ¿Quién está de acuerdo con eso? De eso no se trata del cristianismo, ¿verdad? Si alguien hace en contra de mí en el trabajo, yo no tengo que tomar venganza con mi propia mano. De manera personal, no tengo que tomar venganza con mi propia mano. Nosotros somos llamados a pagar el mal con bien, darle de comer a nuestros enemigos, darles de beber a nuestros enemigos, pero nunca vengarnos. Pablo dice, deja la venganza en manos de Dios. Y inmediatamente en el capítulo 13 dice que una de las formas en las cuales Dios toma venganza por nosotros es a través de la autoridad civil. O sea que si alguien nos hizo algo, en teoría
la autoridad civil debería ser la que se encargue de dar el castigo necesario a esa injusticia, no nosotros por nuestra propia mano, ¿verdad? No somos justicieros, ¿verdad? Sino somos personas que somos llamadas a vivir en justicia y dejar que de eso se encargue el gobierno. El problema es, como te digo, que cuando el gobierno deja de servir al bien, aún todo este aspecto queda fuera de su mano, pero aún en medio de eso no somos llamados a buscar la violencia ni la espada, sino a poder vivir de una manera diferente en medio de este contexto, considerando que las autoridades van a tomar mano de lo que debería ser justo. ¿Estás conmigo? Entonces los cristianos no deben tomar venganza de su propia mano. Deberían permitir que la justicia se dé en manos de la autoridad civil. Ahora, a veces no pasa. Pero cuando el gobierno se alía con la injusticia, es cuando la iglesia presenta lo que anteriormente llamábamos una resistencia no violenta. O sea, no tampoco responde con violencia, no responde con venganza. Si el gobierno fue injusto conmigo, ni siquiera de eso yo me puedo vengar, sino que soy llamado a mantenerme fiel al testimonio de Cristo en medio de esas injusticias y resistiendo no violentamente, sino con una vida justa que exagera la bondad, para que el reino de los cielos presente enfrente de la injusticia y muestre una alternativa diferente. ¿Me explico un poco? Pero no hay ningún gobierno de Dios absoluto. El gobierno, por muy imperfecto que sea, sirve a Dios siempre y cuando esté sirviendo al bien y castigando el mal. Cuando se hace lo contrario, ya no es gobierno de Dios, sino es la bestia que está destruyendo la tierra. Yo te decía hace un momento que Hitler mismo, él tomó este pasaje de Romanos 13 cuando él se levantó como presidente de su nación y empezó a decir: Dios me escogió a mí, la iglesia debe someterse a mi autoridad. Y lamentablemente muchos pastores alemanes, no los perros, ¿verdad?, sino los pastores de Alemania, dijeron: sí, él es el escogido de Dios, él viene a traer el orden de Dios al mundo, y se aliaron con su gobierno, incluso practicando la injusticia. Porque aún muchos de los judíos que fueron asesinados violentamente por el gobierno de Hitler fueron entregados por cristianos. Muchos cristianos incluso tomaron un discurso de: ese es Dios trayendo venganza porque los judíos mataron a Jesús, sin entender que Jesús murió no por los judíos, sino murió por nuestros pecados. Y se aliaron con esta injusticia, considerando que era la voluntad de Dios obedecer y someterse a toda esta violencia e injusticia. Pero el gobierno de Hitler no representa este siervo de Dios, representa esta bestia, representa un anticristo, un gobierno en contra total de la voluntad de Dios. Hubo un pastor en esa época, de Alemania también, Dietrich Bonhoeffer, tal vez algunos han escuchado hablar acerca de él, uno de los autores de este libro famoso del costo del discipulado. Y él, juntamente con otros pastores de su época, empezaron a enseñar y predicar que en la escritura lo que estaba enseñando no era esa obediencia ciega, ese sometimiento sin pensamiento a cualquier cosa que el gobierno diga, sino que debía ser primeramente buscar la justicia de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y empezó a crecer un movimiento dentro de la iglesia que buscaba la justicia y que se oponía a toda la persecución que había en contra de los judíos en aquella época. Algo que me llama la atención de Bonhoeffer es que en medio de ese contexto de tensión y guerra, a él lo contratan en Estados Unidos para ser un profesor de una universidad prestigiosa. Y dice que cuando él va para Estados Unidos, de repente él siente algo muy fuerte en su corazón. Y estando allá les dice: miren, ¿saben qué? Discúlpenme, pero yo necesito regresar a mi país, porque no me sentiré con la autoridad moral de pastorear la nación de Alemania si yo no vivo en mi propia carne las dificultades que está pasando en este momento. Entonces él decidió salir de la comodidad que tenía como profesor en Estados Unidos para regresar a una nación en guerra y a una nación donde él iba a ser perseguido por predicar lo contrario a lo que el imperio estaba pidiendo a la gente que hiciera. Algo interesante fue la forma en la cual él decidió resistir no violentamente al gobierno, porque él nunca hizo un movimiento en armas, él nunca hizo un movimiento violento. Es que al regresar, por todos los grados que él tenía, por toda la influencia académica que él tenía, le permitieron entrar como en el servicio secreto a Alemania y utilizó su posición
como si fuera un agente doble, para que al saber cómo iban a hacer los movimientos para tratar de capturar a los judíos, para llevarlos a asesinar, a matarlos, él utilizaba ese acceso que tenía más bien para protegerlos, para guardarlos y para ayudarlos a escapar. Y de esa manera estaba resistiendo sin violencia la injusticia del gobierno. Ahora, claramente llegó un momento en el que a él lo descubrieron y lo encarcelaron, y él tuvo que aceptar también el castigo por someterse a la voluntad de Dios antes que a la voluntad de los hombres. Y fue llevado preso justamente para poder también a un campo de concentración exterminarlo, como estaban exterminando a muchos otros. Pero voy a dejar el final para después. ¿Está bien? Número 3. En Romanos 13 nos dice que somos llamados a ser ciudadanos fieles sin ser cómplices del poder. Y vamos a leer los versos 5 al 7. Dice aquí: por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también ustedes pagan impuestos. ¿Cuántos pagan impuestos aquí? Ahí más o menos. Porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. ¿A qué es esto? A proteger el bien y castigar el mal. Cuando dejan de hacerlo, dejan de ser servidores de Dios. Número 7, paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Entonces mira, en esta conclusión que Pablo va dando a esta sección, da una aplicación muy sencilla y está diciendo: nosotros como cristianos, aunque somos parte del reino de Dios y todo, somos también parte de una ciudad. Nos sometemos a la estructura de esa ciudad, por muy imperfecta que sea, y damos testimonio de Cristo haciendo correctamente nuestros deberes ciudadanos. Entre ellos, el ejemplo que Pablo aquí pone: pagar nuestros impuestos. ¿Me sigues? Entonces, un cristiano debería ser la persona que cumple mejor que cualquier otro ciudadano sus deberes, como pagar impuestos, como cumplir con las leyes, ¿verdad? Como cumplir con cierto orden y no estar buscando cómo saltarse, cómo encontrarle ahí los atajos, ¿verdad? Como latinoamericanos nos encanta, y a mí me da risa decir que un valor de latinoamericano es ser gandalla. Mientras más gandalla eres, mientras más te sabes cómo saltar los procesos, es como que eres mejor. Y eso es antirreino totalmente. ¿Me explico? No nos deberíamos cruzar los rojos, ni pasar los límites de velocidad. Y que cuando todos se están queriendo meter, tú les das chance para que entren. ¿Estás conmigo? Pero lastimosamente, a veces vivimos un evangelio tan dualista, tan separado, que creemos que ser cristiano se trata de cosas espirituales, como orar mucho, ayunar, leer la Biblia, y no nos damos cuenta que si oras mucho, pero tu vida económica no refleja a Cristo, en nada sirve tu oración. No tienes testimonio delante del mundo. Si ayunaste 40 días, pero en el trabajo y en lo civil no hay testimonio de tu vida, de nada sirve ese ayuno. Y peor, cuando estás predicando según la palabra, pero tu vida deja mucho que desear públicamente. Entonces Jesús y los apóstoles jamás separaron que seguir a Cristo era una vida privada solamente de oración, sino que más bien seguir a Cristo se expresa también en la vida pública. En cómo vivimos con las autoridades, en cómo vivimos con nuestros jefes en el trabajo, cómo vivimos con las demás personas, cómo nuestras prácticas económicas son distintas, promueven la injusticia en lugar de la corrupción, promueven la sencillez en lugar de la cultura materialista del mundo. Y todos esos aspectos públicos de nuestra vida son lo que reflejan a Cristo. Y no podemos hacer que el reino crezca solo orando, pero pública y económicamente y civilmente viviendo un desastre. Así no crece el reino. Claro, debemos orar, debemos ayunar, debemos buscar su palabra, pero que eso se refleje entonces en una vida pública de testimonio delante de las personas. Mucha gente paga
a contadores para encontrarles la forma de pagar menos impuestos. Ahora, y hay formas lícitas, ¿verdad? Porque también a veces uno por ignorancia paga más de lo que debe, sí. Pero la mayoría, la verdad, a veces busca formas ilícitas de cómo falsificar o buscar cosas para no pagar lo que deberían pagar. Entre nosotros no debe ser así. Toda nuestra vida pública y civil debe reflejar el testimonio de Cristo. Hay un autor que escribe y dice: la obediencia civil para Pablo no era sumisión pasiva, sino una estrategia misionera. Mostrar que los cristianos no son anarquistas, sino portadores de un orden superior. Yo recuerdo a Jesús cuando le dicen que pagar impuestos, él dice fácilmente: denle al César lo que es del César. Si el César quiere dinero, toma, aquí está su dinero. Denle a Dios lo que es de Dios, porque mi economía no depende del César, mi economía no depende de los impuestos. Somos llamados a someternos a esa estructura, ya sea que nos guste o no. Ya sea que tú digas: uy, pero qué injusto ese impuesto. Si no te gusta ese impuesto, libremente te puedes ir a otro país. No es pecado irte a otro país. Pero si has decidido vivir aquí, seguimos las instrucciones civiles como parte del testimonio de iglesia. Y que el César tenga lo que quiere, que es dinero, porque mi economía no depende del César, depende de Dios. Yo puedo confiar en Dios y que Él tiene control de mi economía. Entonces, cuando nosotros realmente vivimos nuestra vida pública y civil con el testimonio de Cristo, eso abre las puertas a que muchas personas puedan, a través de ese testimonio, conocer al Señor. Cosas tan sencillas como pagar nuestros impuestos, seguir indicaciones gubernamentales, seguir procesos aunque sean ineficientes. ¿Quién le ha tocado hacer 4 horas para que le digan que vuelva mañana? Bueno, pero es parte de cómo uno da testimonio, no gritándole a la señora que le dijo, sino regresando el otro día, orado para tener paciencia. La iglesia está llamada a vivir como una comunidad de testimonio, de amor sufriente y servicial frente a las autoridades civiles, venciendo el mal con el bien. O sea, que la gente pueda ver que hay injusticia alrededor, pero la iglesia vive con justicia. Hay escasez, y aún con escasez la gente da de lo que tiene para que otros que tienen menos puedan también recibir. O sea, ese es el testimonio de Cristo en medio de la iglesia. Y sabes que algo interesante es que bíblicamente el testimonio en medio del sufrimiento es lo que acerca a muchas personas al reino de Dios. No necesariamente el tener una posición política, el tener control, el tener poder es lo que trae el reino, sino el testimonio de la vida cristiana en medio de la injusticia trae el reino de Dios. Yo quería guardarme el final de la vida de Bonhoeffer, porque dice que cuando este hombre estuvo en la cárcel, él empezó a predicar en la cárcel, él empezó a discipular en la cárcel. Muchas personas se encontraron con Jesús en medio de la cárcel cuando esta persona por injusticia estaba detenido, y él aprovechó esa injusticia para seguir predicando el evangelio, casi como Pablo. Pero algo que a mí me marca mucho es que está registrado que cuando ya fue llevado al campo de concentración para ser asesinado públicamente, dice que el médico que estaba acompañándolo en su muerte escribe o dijo y se registró: en el momento de su muerte, dice, vi al pastor Bonhoeffer arrodillarse y orar fervientemente. Su muerte fue sumamente piadosa. Jamás vi morir a nadie tan totalmente sometido a la voluntad de Dios. Mira, lo que a este hombre y a muchos les impactó de la vida de Bonhoeffer no fue que él derrocara a Hitler y levantara un nuevo gobierno cristiano ni nada por el estilo, sino que fue que hasta en el momento de su muerte lo vio con una actitud sumisa a la voluntad de Dios, firme, fiel. Y este hombre que vio su muerte quedó tan impactado por su testimonio hasta la muerte que se entregó al Señor, que su vida fue impactada por Cristo. ¿Y sabes qué me hace recordar también a Jesús? Porque dice que el centurión que estaba junto a él en la cruz
cuando vio a Jesús morir sin quejarse, sin querer levantarse en contra de los que lo estaban acusando injustamente, él dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. No fue, lo que impactó a ese hombre que estaba junto a la cruz no fue que Jesús derrocara a Roma, levantara un ejército, aunque Jesús tuvo la oportunidad de hacerlo, pero lo que impactó su corazón fue el testimonio de Cristo de mantenerse fiel a Dios y perseverante hasta el final de su muerte. Y te digo todo esto porque a veces hay como un error tan fuerte en nuestra mente y en la conciencia de la iglesia de creer que lo que trae el reino, de creer que lo que va a transformar las naciones es que venga, no sé, un político cristiano y haga las cosas diferentes. Es creer que venga un pastor que se lance a la política porque Dios lo mandó y ahora hay un gobierno cristiano. Eso no es lo que Dios nos manda a hacer. En eso no es la forma en la que el reino viene. Ahora, y no con eso te estoy diciendo que si alguien ha sentido un llamado de Dios a la política o algo así, que no debe hacerlo. No, lo puedes hacer. Pero lo que sí te puedo advertir es que la Biblia dice que la mayoría de las veces, si alguien en medio de esos contextos decide hacer la voluntad de Dios hasta el final, la corona no es su final, sino que es la cruz su final. Es muy difícil que en un contexto de injusticia alguien llegue verdaderamente al poder sin tener que haber hecho alianzas con la injusticia. Pero el reino de Dios, lo bueno es que no viene por ese método, no viene por el poder, no viene por el control, no viene por el dinero. Esa no es la forma en la que el reino de Dios viene. El reino de Dios viene cuando en medio de un contexto, por más injusto que haya, se encuentra una comunidad de testimonio que decide vivir de manera diferente y que la gente puede ver esa alternativa. Se puede vivir diferente, se puede vivir dignamente en medio de las injusticias, se puede caminar una economía diferente, una vida pública diferente, una familia diferente. Es el testimonio de la iglesia como comunidad de la cruz, como comunidad sufriente, lo que trae el reino de los cielos a la tierra. Yo me preocuparía de verdad que un pastor se volviera el presidente, porque si miramos la mayoría de las iglesias tienen problemas económicos, tienen problemas de liderazgo, no saben cómo resolver un montón de problemas, y eso sería lo mismo para el país, ¿verdad? ¿Me sigues? La forma en la que el reino de Dios viene es cuando una iglesia decide vivir como un testimonio de Cristo en medio de su entorno. La iglesia está llamada a vivir como comunidad de testimonio de amor sufriente y servicial frente a las autoridades civiles, venciendo el mal con el bien. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros luchamos tanto con confiar en que Dios está al control de las cosas y sentimos que tenemos que meter nuestra propia mano para que las cosas sucedan. Y ese ha sido un problema histórico en toda la Biblia, ¿verdad? Desde Abraham, Dios le dice: vas a tener un hijo, y él va a buscar otra mujer porque con la que tiene no podía, queriendo meter su propia mano y en lugar de confiar en Dios. Y a veces cuando pensamos cómo Dios va a hacer algo diferente en Honduras, cómo Dios va a hacer algo diferente en México o en cualquier nación, es tan fácil dejar de confiar y querer que nosotros por nuestra propia mano vamos a provocar esos cambios y querer de una manera violenta, a través de la política, a través del dinero, a través del poder, tratar de forzar lo que Dios está haciendo. Y nuevamente veo a Jesús, porque la forma en la que Jesús trajo este reino no fue lanzándose como un líder opositor al gobierno romano. La gente quería eso, ¿va? Muchas veces le dijeron a Jesús: queremos hacerte rey, comencemos la revuelta. Pero Jesús dice que Él nunca dejó que eso sucediera, sino que Él se sometió hasta el final. Él no venció a Roma y Él no venció el pecado ni la muerte levantando un ejército, levantando un movimiento político. Él venció sometiéndose hasta el final de su vida. Y algo que a mí me impacta es ver que mientras a Jesús lo estaban acusando injustamente, le decían insultos en su cara, Él dice que Él guardaba
silencio. Y simplemente se sometía. Pero cuando estaba delante de Pilato casi para ser crucificado, en Juan 19, dice que Pilato le dijo a Jesús, 19:10, Juan 19:10 está por ahí. Dice que Pilato le dijo a Jesús: ¿a mí no me hablas? Mira lo que dice Pilato: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? O sea, Pilato creía que él tenía la autoridad por encima de Jesús, pero Jesús sabía que eso era una mentira y Jesús le respondió: mira, Pilato, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. O sea, Pilato, él sentía: yo soy el que tiene el control, yo soy el que tiene el poder. Jesús podía entregarse a la autoridad injusta de Pilato, porque decía: Pilato, tú crees que tienes el poder y la autoridad, pero el que la tiene sobre ti es Dios. Y es por eso que Jesús confiaba que cuando él se estaba entregando voluntariamente, porque no fue Pilato el que crucificó a Jesús, no fueron los fariseos que crucificaron a Jesús, Jesús voluntariamente se ofreció, y él podía confiar que muriendo iba a ganar, porque no era la autoridad de Pilato la que estaba provocando ese acto, sino que por encima había una autoridad mayor, que era la autoridad del Padre. Y cuando Jesús es crucificado, él sabe que tal vez para el ojo humano parecía que estaba perdiendo en ese momento, pero él podía confiar en que había un plan de Dios que se estaba cumpliendo de ello. Y después por eso es que cuando el Señor resucita a Jesús, su resurrección, y lo levanta, y Jesús vuelve a salir resucitado, y dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de ella. Él está entendiendo que el plan de Dios se cumplió. Pilato creía que él tenía el control, pero no tenía el control, Dios lo tenía, y usó aún la segunda autoridad de Pilato para que Cristo fuera crucificado, y por esa muerte y su resurrección el reino de Dios viniera a la tierra. O sea, no hay ningún gobierno que tiene más autoridad de Dios. Y si Jesús se pudo someter a una autoridad injusta, no fue porque era débil, sino que confiaba en el plan del Padre, y al resucitar demostró que ningún reino humano en esta tierra puede detener el reino de Dios. Porque aún lo que creen que están matando, Dios lo está resucitando. Aunque lo que creen que están deteniendo, Dios lo está usando para un plan diferente. Aún lo que se cree que se está levantando como un movimiento para controlar, ese control es nada, porque el que tiene el control es Dios. Dios es el que tiene la última palabra para las naciones. Dios es el que tiene la última palabra para su reino. Y todo suceso histórico va a culminar en Cristo, en sí mismo, reconciliando todas las cosas conforme al plan perfecto del Padre. Porque no hay ninguna autoridad en esta tierra que tenga más autoridad que Cristo Jesús. Él ya la ganó. Él ya la ganó. A través de su cruz, a través de su muerte, le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y termino con esto: en la cruz, Jesús fue traspasado por la espada de Roma, pero la espada no ganó, porque lo único que hizo esa espada fue abrir una herida de salvación para todos nosotros. No hay ningún gobierno humano que pueda detener el reino de Dios, iglesia. No hay ningún gobierno humano que pueda tener el reino de Dios. Si dejamos nuestras tendencias violentas de control y de poder y aprendemos a vivir como una comunidad fiel que confía en el plan de Dios, veremos el reino de Dios en la tierra. No se trata de un líder político, no se trata de un líder económico, se trata de una iglesia que se deja despojar de todas esas mentiras de poder, de todas esas opresiones de temor económico, y aprende a vivir el reino de Dios para que el reino de Dios se manifieste en ellos. Eso es lo que transforma al mundo, iglesia. Cierro con esto. Romanos 13, resumiendo, no nos invita a vivir en obediencia ciega, sino una obediencia consciente. No a vivir dominados, sino a vivir voluntariamente, entregándonos en servicio y amor sacrificial. No vivir bajo miedo, sino vivir bajo el amor. La pregunta es: ¿cómo tú vas a vivir? Pregúntale al que está junto: ¿cómo vas a vivir?
Cierro con esta frase, quiero que la puedas guardar en tu corazón. ¿Cómo vamos a vivir, iglesia? Obedece, y dilo conmigo, obedece cuando hacerlo glorifica a Dios. Resiste cuando el poder niega la justicia. Y sobre todo, sé iglesia, una comunidad que demuestra que el amor crucificado es la forma de verdadera autoridad. Eso es lo que cambia el mundo, iglesia.